Bienvenidos una vez más a este su canal Fundamentos Bíblicos. Es un privilegio estar aquí nuevamente con ustedes y en esta noche estaremos estudiando la continuación del tema pasado. Como ya lo saben, estamos llevando a cabo una serie y la lección pasada estábamos estudiando acerca de una lección que tenía como título ¿Salvos de qué? Y hablábamos de un tema muy importante de qué hay después de la muerte. Cuando hablamos de salvación, estudiábamos de que implicaba algo, ser rescatados de algo, y mirábamos que era un rescate del castigo eterno. Y es un tema que a menos de que Dios nos lo revelare, pues humanamente no podíamos llegar a una conclusión. a- y miramos y estudiamos cómo la Biblia en el de Lucas capítulo 16 nos narraba acerca de la muerte de dos hombres y lo que sucedió. Y pues, nomás a manera de resumen, miramos que hay vida después de que la gente muere. Mirábamos que hay dos destinos totalmente opuestos. Mirábamos también que una vez que la gente muere no podía pasar de un lugar ni de un lado para el otro. Y como conclusión de que es en esta vida que la gente tiene que tomar esa decisión dónde va a pasar la eternidad. Y eso pues lo estudiamos la vez pasada, ¿no? Es el pasaje quizás más gráfico de lo que registrado en la Biblia, de lo que sucede después de que uno muere. Muy bien, en esta noche quisiéramos estudiar y contestar algunas de las dudas y objeciones más frecuentes acerca del castigo eterno, siendo que es una doctrina que es un poco difícil de digerir. ah, Sin embargo, también es muy importante. Queremos contestar algunas de estas preguntas, dudas y en algunos casos objeciones. Cuando hablamos del infierno, hay gente que cree que el infierno es algo metafórico, eh, y dicen cosas como lo siguiente: aquí es el infierno. Hay gente que ha sido testigo de una guerra, quizás de un desastre natural o una calamidad, y se fue un infierno. Y sabemos a lo que se están refiriendo. Quieren dar a entender que fue algo terrible. Sin embargo, eso no es el infierno. El infierno no es una experiencia, no es un estado. El infierno es un lugar. Y la vez pasada leíamos en Lucas, y no voy a leer un versículo. Dice, cuando está ahí el rico en el infierno, dice esto: porque tengo 5 hermanos para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces la Biblia es clara y enfática en enseñarnos que el infierno es un lugar de tormento, no es un estado, no es algo simbólico, es un lugar. Entonces nos contesta esa pregunta o esa duda o objeción. Otro punto donde la gente tropieza es y batallan en concebir cómo un Dios de amor, dicen, puede permitir el que gente termine en el infierno. Y para mucha gente es algo inconcebible. ¿Qué se le pudiera decir a esta gente? Primeramente, que solamente estarían mirando una cara de la moneda. Porque si bien es cierto que Dios es amor, también nos dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Entonces,
Dios en su justicia, Él va a castigar el pecado. Entonces no hay nada que contradiga el que Dios sea amor. Claro, Dios es amor, pero nuevamente Dios en su justicia, Él va a castigar el pecado de tal manera que no hay una contradicción como algunos tratan de manejarlo. No hay contradicción alguna. En su amor Dios nos quiere salvar, en su justicia Él tiene que castigar el pecado. Es más, si no castigara el pecado, sería injusto. Y si fuera injusto, dejaría de ser Dios, no sería perfecto. Entonces, no es totalmente razonable creer y aceptar que el castigo eterno no es algo injusto. No solamente no es injusto, Dios en su justicia va a ir más allá de lo que sería la justicia humana. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando en los países, vamos a suponer que en un país que hay pena de muerte, y vamos a suponer, no entrar en detalles, no más una suposición, una persona que asesina a alguien se le da pena de muerte, que la pena de muerte la merece una persona que mata a otra persona. Pero ¿qué pasa si mata a 10? No lo van a poder matar 10 veces. O cuando hemos escuchado que hay gente que le dan a 3 cadenas perpetuas, ¿cómo va a poder cumplir eso? La justicia humana está limitada, la justicia divina no está limitada. Dios va a castigar acorde y no está limitado como lo estaría la justicia humana en esos tiempos. Entonces, de ninguna manera podemos concluir que el hecho que Dios castigue invalida o contradiga que Dios es amor. Y por último, nomás quise dar un ejemplo, ¿no? Se cuenta de un maestro que al empezar el semestre en una universidad dio de lo que las fechas de los exámenes iban a tener, y al llegar al primer examen muchos estudiantes no se prepararon. El maestro les dio una oportunidad nuevamente de que se prepararan y lo volvieron a tener el examen. Hubo un alivio en los alumnos porque el maestro hizo tal cosa y se volvió a repetir. ¿Qué creen que sucedió después a la tercera vez? Los estudiantes no se habían preparado, estaban confiados en que el maestro iba a seguir actuando de la misma manera. Sin embargo, no lo hizo. Y cuando el maestro calificó el examen y salieron reprobados, hubo alguien que gritó: maestro, eso es injusto. Y a lo cual el maestro respondió: ¿realmente es injusto? No, yo no. Yo solamente califiqué el examen, ustedes lo reprobaron. ¿Qué es lo que había pasado ahí? Que los alumnos se habían confiado en la misericordia del maestro, pero el maestro no les debía misericordia, el maestro solamente les debía justicia, exactamente igual con Dios. Dios no nos debe su misericordia, Dios nos debe su justicia, no castigar de menos y no castigar de más. Y es donde mucha gente se confunde, en que Dios en su misericordia ha proveído la manera en que el hombre pueda ser salvo, pero eso no quiere decir que ni está obligado y que la va a ejercer siempre o fuera de lo que sería el Evangelio. Vamos para ir aclarando. Entonces, no hay injusticia por parte de Dios. Ya que estamos hablando de injusticia, hay gente que dice, hablar de un castigo eterno es desproporcionado. ¿Cómo un ser humano que difícilmente rebasa 100 años de vida va a ser castigado con un castigo que va a ser eterno? Es desproporcionado. Pero hay un error elemental ahí.
en querer concluir que el castigo tiene que ser proporcional en el tiempo que se comete el pecado. Y eso no es así. No pasa ni siquiera en lo terrenal. Por ejemplo, si una persona mata a otra persona con una pistola, ¿cuánto tiempo le toma a una persona matar a otra persona? En lo que jala un gatillo. ¿Cuánto se puede tardar? ¿Un segundo? ¿2 segundos? Sin embargo, no va a ser castigado con 1 o 2 segundos. Entonces, si en la justicia terrenal vemos ese principio, ¿por qué creer que en Dios va a ser diferente? El castigo es de acuerdo a la gravedad del delito. Es lo que sucede con el pecado. Entonces no hay injusticia en que sea un castigo desproporcionado, porque en ese caso el castigo sea eterno, porque la gravedad en ese caso es el pecado. Para Dios es sumamente grave. Dios es santo y el pecado tiene que ser castigado. Muy bien. Otro argumento que se levanta es que cómo se puede castigar a las personas que nunca han oído el Evangelio. Y para esto vamos a ver qué nos dice la Biblia. Haciendo ver como que es algo injusto que se castigue a alguien que nunca ha escuchado el Evangelio. La Biblia dice, esto está en Romanos capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el 18, 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a hacer una pausa. Dice la ira de Dios, quizás para alguien sea novedoso, porque crean que la ira es algo en todo, siempre algo negativo, y no es así. Si bien es cierto que hay iras que son negativas, la ira de Dios no es negativa. ¿Por qué? Porque es una ira santa, es una ira apegada a justicia, lo cual por cierto no es novedoso. La Biblia habla de iras pasadas, la ira presente y la ira venidera. Un ejemplo, la ira pasada. Dios manifestó su ira cuando destruyó a Sodoma y Gomorra a causa de su pecado. Entonces no es algo realmente nuevo. Dios en la actualidad ejerce su ira y la Biblia habla de la ira futura. De hecho hay un versículo que dice, ¿cómo escaparéis de la ira venidera? Entonces, el hablar que Dios se aira no es algo que choque con un atributo de Dios, porque su ira nuevamente es apegada a justicia. Aquí nos habla de la ira. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué nos está diciendo la Biblia aquí? En pocas palabras, Dios se manifiesta a través de las cosas creadas, lo que se conoce en teología como la revelación de la naturaleza. De tal manera que el ser humano, cuando mira el sol, mira la luna, mira un árbol, es suficientemente inteligente como para saber que no se hizo solo, que lo hizo Dios. Dios se revela a través de las cosas creadas
dice la Biblia, de tal manera que no tienen excusa. Es suficiente esa revelación como para que el ser humano busque de Dios y va a dar cuentas. Y no vamos a indagar más, la Biblia también habla acerca de la conciencia, que dice la Biblia, al no tener en cuenta a Dios y vienen consecuencias, quiere decir que el ser humano antes de pecar, su conciencia le hace saber exactamente. Entonces no hay excusa. Por último dice un salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Quiere decir que todo hombre, todo ser humano, lo reconozca o no lo reconozca, sabe que hay un Dios. Quizás no sabe todo lo que se puede saber de Dios, pero sabe lo suficiente como para empezar a buscar ese Dios y saber más de Él y el plan que tiene para Él. Tal manera que el día que esté en el juicio, nadie se va a poder excusar y decir, es que yo nunca supe de ti. Todos saben. Hay gente que ha dicho, pero ¿qué de una tribu de gente justa que vive en un lugar remoto que nunca escuchó el Evangelio? Nuevamente, y aclaramos, tiene la revelación de la naturaleza y por otro lado, si fuera justa, yo no lo condenaría en el infierno. La pregunta es que si son justos. Y la Biblia dice que no hay justos ni aun uno. Entonces no hay tal cosa. Si no han sido salvos, no son justos. Entonces nos va cerrando la puerta a excusas que a través del tiempo se van presentando. Y créanme que a través del tiempo esto se repite con cierta frecuencia, ¿no? Por otro lado, hay gente que dice, ¿a poco el, un hombre se va a ir al infierno porque no aceptó a Jesús? No es lo que estamos enseñando. La gente no se va al infierno porque no acepta a Jesús. La gente se va al infierno porque por su pecado. El aceptar a Jesús, o más bien, más preciso, recibir a Jesús como Señor y Salvador, es lo que salva. Es un acto de gracia. Pero la gente que va al infierno es por su pecado. Entonces hay que precisar bien eso. Otra de las cuestiones que pueden confundir el tema, que por cierto está muy de moda hoy en día, son las visiones que supuestamente está teniendo la gente del infierno. Se han escrito últimamente multitud de libros de que un niño estuvo en el infierno y miró estas cosas, que una monja estuvo en el infierno, que tal persona estuvo en el infierno, se han convertido en bestsellers. ¿Y cuál es el problema? En que cómo podemos verificar que eso es verdad. Y eso nos recuerda la lección pasada cuando Abraham le dijo al rico, dice, a los profetas tienen, a ellos óiganlos, que era la palabra de Dios. Entonces no necesitamos recurrir a experiencias de que alguien tenga, sea sueño, sea visión, para estar seguros de la realidad del infierno. Porque aparte, en la mayoría de los casos, hay distorsiones. Y no hay necesidad de eso, pues tenemos la palabra de Dios. Muy bien. Otro de los argumentos que algunos han manifestado es, si Satanás quiere que las personas se rebelen contra Dios, ¿por qué las castiga en el infierno? Y aquí parte de un error. Es la idea de que Satanás esté en el infierno y es, como por decirlo así, es el que controla en el infierno y él está administrando lo que pasa en ese lugar y él está encargado de castigar a la gente. No es así. Además, Satanás ahorita no está en el infierno. Dice Apocalipsis 20:10
que él al final va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces, no es como algunos quieren creer que Satanás ahorita está en el infierno y es el mandamás en ese lugar. De ninguna manera, no es así. Hay una otra corriente y entre algunas iglesias que se le conoce como aniquilacionismo, y es la idea de que los justos, los salvos, se van a ir al cielo y los pecadores que no se arrepientan van a ser aniquilados, van a desaparecer. Y la Biblia no enseña eso. Vamos a ver un texto, Mateo 25. Dice así, Mateo 25, versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tanto los justos van a tener vida eterna en el cielo, como los que van a estar en el castigo va a ser eterno. Ambos son eternos. Entonces no hay tal cosa de que el pecador no arrepentido simplemente va a ser aniquilado. O algunos enseñan que solamente va a dormir. No es lo que la Biblia enseña. Otro concepto equivocado es el universalismo. Es la idea de que Dios va a salvar a toda la humanidad. ¿Y cómo llegan a esa conclusión? Malinterpretando pasajes, por ejemplo. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que, no lo cita completamente, para que, dando a entender, para que nadie se pierda. ¿Dios ama al mundo? Sí. Y por eso dio su hijo. Pero dice para todo aquel que en él crea. La pregunta, ¿todos están creyendo en él? No. Pues el que no crea en el mensaje se va a perder. O dicho en otras palabras, Dios hace posible la salvación a todo el mundo, pero no todo el mundo va a recibir ese mensaje. Entonces no todo el mundo se va a salvar. Entonces la idea de que Dios va a salvar a todo el mundo no armoniza con lo que enseñan las escrituras. Nuevamente, Él hizo posible la salvación a todo el mundo, pero la realidad es que no todo el mundo va a responder positivamente al Evangelio. Es más, por la Biblia entendemos que la mayoría va a rechazar. Dice la palabra que Dios no queriendo que ninguno se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento, pero también nos enseña que ancho es el camino que va a la perdición y muchos van a ir por ese camino. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Dios no forza a la gente. Y por otro lado, Dios que conoce el futuro, Él sabe que mucha gente le va a rechazar. Y no porque Él quiera. Nuevamente, Él no quisiera que nadie se perdiera, pero es la gente que va a tomar esa decisión. Recordemos, Dios nos ha dado voluntad propia y la va a respetar. Entonces es otro concepto equivocado, el universalismo. Otro concepto equivocado es el purgatorio. Cuando estudiábamos la historia de Lázaro y el rico, veíamos que nomás había dos lugares. Dice que no se podía ir ni de allá para acá, ni de allá para acá. Dos lugares. Un lugar donde se recibía confort, donde van los santos, los justos, los salvos, y el otro lugar de tormentos donde van los perdidos. No nos habla de un tercer lugar, solamente dos lugares. Ahora, la idea del purgatorio hace violencia a la doctrina de Cristo, porque Cristo es nuestro redentor, Él es el que nos redime de pecados. Y la idea del purgatorio es el hombre por sus propias fuerzas que después de morir redime su pecado a través del sufrimiento, cosa que contradice las escrituras porque Él murió
por nuestros pecados y una vez para siempre. Sería como reconocer que no fue suficiente lo que hizo Jesús, de tal manera que el hombre de alguna manera tiene que completar su salvación. Y no es así. Sería una especie de empezar por gracia y terminar por obras. Y aparte, la Biblia no habla en ninguna parte acerca de un purgatorio. Y el único texto que aparentemente tratan de dar a entender que apoya esta idea es donde dice que nuestras obras van a ser probadas como por fuego. Pero son las obras, no el creyente, no está hablando de un purgatorio. Además, el creyente va a escapar de esto. Son las obras. Y sería quizás el texto que aparentemente probaría el purgatorio, y cuando se estudia a fondo no tiene que ver nada con un purgatorio. Y cosa interesante, cuando muere Lázaro y abre sus ojos, él es llevado al seno de Abraham. No vemos que pasó por un purgatorio. Quizás alguien pudiera aludir, bueno, es que a lo mejor Lázaro fue una persona muy santa. ¿Qué diríamos de cuando estaba Jesús en la cruz y uno de los que estaba a un lado, ladrón, reconoce a Jesús como Señor y Jesús le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso? No vemos que pasó por un purgatorio y era un ladrón. Se entiende que si fuéramos congruentes con la doctrina del purgatorio, tendría que purgar su pecado para poder aparentemente merecer el cielo. Pero vemos que no fue así. Él al morir se le prometió que iba a ir al paraíso sin pasar por ningún purgatorio. Entonces es otra idea que no corresponde a las escrituras. Como ven, ya hemos mirado varios puntos en los cuales a través del tiempo la gente ha tropezado y queremos quitar todas esas piedritas del camino que pueden estar batallando en la mente quizás de alguno de ustedes en cuestión del tema del castigo eterno. Por último, alguien diría, ¿Dios hizo el infierno para el hombre? Y la respuesta, bueno, vamos a leerla en Mateo 25, 41. Dice así. Entonces dará, perdón, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Inicialmente no fue hecho para el hombre. Fue el hombre a causa de su pecado, desobediencia, que terminó como candidato para ese lugar. Pero Dios, en su misericordia, ha proveído un plan por el cual puede ser salvo. Pero inicialmente el infierno no era para el hombre. Fue nuevamente a causa del pecado que el hombre merece ir al infierno. Entonces dice que fue hecho para Satanás y sus ángeles. Y entendiéndose que Satanás, en su maldad, junto con sus demonios, nos odian y, no, y quieren que nosotros no vayamos al paraíso, él, por medio del engaño, trata de, vaya la palabra, engañar a la gente para que no vaya al paraíso. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Dice las escrituras que Él es el que ciega el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Él va a hacer todo lo posible porque la gente oiga y si oye, entienda el mensaje de la palabra. ¿Para qué? Para que no se salve. Él opera primordialmente por medio del engaño. Pero gracias a Dios, tú estás oyendo por medio de este estudio estas verdades y esperamos de que si en tu mente había alguna de estas dudas, objeciones,
Esperemos que te hayan ayudado a disiparlas y finalmente creer en lo que Dios dice en su palabra. Porque finalmente lo que importa es lo que Dios dice en su palabra. Su palabra es fiel, dice la escritura que es como una antorcha que hacemos bien ver. Lo compara también, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, y de inspiración divina. Y pues esperemos de que no tengan ninguna duda acerca de este tema. Cristo, siendo un Dios, una persona llena de amor, fue el que más habló acerca de este tema. ¿Por qué? Porque nos quería simplemente asustar. No, porque nos ama. Él no desea que nadie termine en este lugar. Y al igual que Jesús, es nuestro deseo. La única razón y el único propósito que hablamos de esto, y que por cierto queremos enfatizar, es precisamente por esa misma motivación que movió a nuestro Señor, para que nadie, si es posible, de lo que nos escucha, termine en ese lugar. No hay necesidad. Si estás vivo, tienes la oportunidad de tomar la decisión más importante que puedas tomar en tu vida. Es dónde vas a pasar la eternidad. Si ya la tomaste, te felicito, es la mejor decisión. Y, como hemos dicho en otros estudios, seguir compartiendo a la gente que todavía no lo ha hecho. Pues Dios les bendiga. En esta tarde hemos cubierto esos puntos que creemos que son de los que algunos han tropezado para entender esa doctrina. Dios los bendiga y los esperamos en la próxima lección. Buenas noches.